Buenos días, les voy a presentar a Esther del Campo, que es catedrática de Ciencia Política de la Administración y además es la decana de esta facultad. Esther. Buenos días, yo quería darles la bienvenida a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y agradecerles que se inscribieran en el 4º Congreso del Instituto de Ciencias de la Administración de esta universidad, que además es una institución adscrita a nuestra facultad. El instituto tiene una larga trayectoria, no me corresponde a mí, seguramente luego la directora del instituto hablará, pero tiene una larga trayectoria en la organización de eventos relacionados con la administración pública, con la gestión pública y con las políticas públicas. Y creo que una de estas actividades, que es este congreso en su 4ª edición, pues seguramente viene a consolidar el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años. La facultad le da mucha importancia a este ámbito, ¿no?, dentro del área de conocimiento de la ciencia política. Mi preocupación en los últimos años, y ayer lo comentábamos incluso con la directora del instituto, es que quizás en los planes de formación de la Universidad Española no hay una presencia tan importante de la administración pública y de la gestión pública como debiera haber. De hecho, creo que nos estamos quedando un poco solos algunas de las facultades en las que se sigue impartiendo, de acuerdo, este grado, porque en otros casos, lógicamente, pues se hace con una mucha mayor presencia del derecho administrativo, que es importante, pero que tiene, diríamos, otra orientación, o de económicas, como sabéis, ¿no? Se insertan los programas de gestión y administración pública en las facultades de ciencias económicas y empresariales. Creo que el desarrollo de la gestión pública y de la administración pública en una facultad de ciencias políticas pues es algo que merece la pena y que seguramente habrá que proteger. Lo digo porque habrá que pensar en mecanismos, ¿no?, para intentar desarrollar este ámbito de nuestro trabajo. El Congreso también se ha consolidado a lo largo de estos años. Le preguntaba ahora a Gema cuántas ponencias hay, cuántos ponentes hay. Pues hay más de 150 ponencias, ¿de acuerdo? Y más de 200 y pico ponentes. Es decir, que hemos ido ganando cuerpo y además yo creo que se ha ganado cuerpo de una manera pues bastante organizada. En muchas ocasiones, y en mi experiencia, porque yo empecé a organizar el Congreso de GIGAP hace muchos años, ¿de acuerdo? Yo era la directora del programa de Gobierno y Administración Pública de la Fundación Ortega y Gasset y ahí surge la idea de organizar ese congreso. Pues creció muy rápidamente, pero en muchas ocasiones un crecimiento tan rápido pues también hace que luego consolidarlo y mantenerlo, de acuerdo, sostenerlo, tomando la palabra del título de este congreso, de la sostenibilidad, pues se vuelve más complicado. Entonces, yo creo que la estrategia de crecer poco a poco, de ir consolidando ámbitos de trabajo, grupos de trabajo, de acuerdo, relaciones y redes, que creo que es muy importante lo que ha venido haciendo el ICA en estos últimos años, pues es fundamental. Creo que además también es un espacio de comunicación, ¿no?, y de interrelación entre distintos grupos de investigación, instituciones, universidades y también las administraciones públicas. Y eso ha sido también siempre nuestro objetivo, es decir, que no fuera un congreso estrictamente académico. Lógicamente, lo académico y diríamos el componente de investigación y de formación está muy presente, pero establecer redes con las administraciones públicas, que al fin de cuentas son las que implementan, de acuerdo, y ejecutan muchas de las cuestiones que nosotros estamos abordando de una manera mucho más teórica en ocasiones, pues creo que es fundamental. Y en este sentido también, pues agradecer a todas las instituciones, universidades que están fuera de nuestro ámbito más cercano, ¿de acuerdo? Y a las administraciones públicas que participan en el Congreso, pues agradecerles la confianza que han depositado, ¿no?, en el ICA y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y voy a terminar porque me parece que cuando se pensó en el lema del Congreso, yo creo que también ahí se han ido dando pasos y es sin duda un acierto, ¿de acuerdo?, hablar de innovación pública. Con una mirada amplia, porque en muchas ocasiones el concepto de innovación tiene una mirada también restrictiva, es decir, se fundamenta solamente, por ejemplo, o se podría enfocar solamente a cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos antes modernización administrativa, pero no es cierto. Es decir, estamos pensando en una mirada que tiene que ver con cómo mejoramos la gestión en nuestras democracias y cómo hacemos, de acuerdo, que esa gestión sea más sostenible, también más participativa.
creo que eso entronca también de una manera muy importante con lo que estamos intentando llevar a cabo en la facultad. Tenemos un aula de innovación y sostenibilidad que me gustaría que en estos días, si van a estar con nosotros durante 3 días, pues conocieran, porque desde ahí estamos intentando desarrollar proyectos también, diríamos, de innovación con la participación de toda la comunidad universitaria. Y recordar también, porque van a tener la oportunidad, que desde el ICA también se ha propuesto un título propio en cuestiones de innovación. Lo digo para que le echen un vistazo y, sobre todo, de alguna manera podamos también establecer redes de cooperación y de colaboración con ustedes, ¿no? A través de esta formación que es muy novedosa, yo creo, en la Universidad Española y que espero que podamos consolidar en los próximos años. Y nada más, desearles que sean 3 días muy fructíferos, que sean capaces de, bueno, pues de conocer un poco también todo lo que estamos haciendo en nuestra facultad y en nuestra universidad. Y quedo a su disposición si alguien tiene interés pues, en que podamos hablar sobre el establecimiento de algún convenio, por ejemplo, con algunas otras universidades latinoamericanas con las que tenemos muchísima sintonía y muchísima tradición también de cooperación a lo largo de estos años, pues encantadísima de recibirles y de establecer ese tipo de comunicación. Gracias. Y, por último, a la organización, a la dirección del instituto, a la directora y a todo el equipo, ¿de acuerdo? Yo también formo parte del ICA, tengo que decirlo, es decir, soy parte del propio instituto y gracias por pensar en la facultad y por organizar este 4º congreso, ¿de acuerdo?, de la institución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora del Campo. Simplemente yo, como directora del instituto, les quiero dar las gracias, primero por estar aquí, por participar. Espero que la estancia en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Universidad Complutense sea de su agrado, que sean unos días que podamos intercambiar, sobre todo, conocimiento, que es para lo que se hacen este tipo de actos. Y además, bueno, pues quiero decir que el Instituto Complutense es la 4ª edición de este congreso, es un congreso que se hace bianual. El Instituto Complutense, bueno, como ha dicho la profesora Esther del Campo, es un instituto que está arraigado, lógicamente, a esta facultad, porque es un instituto, a pesar de que se llama Instituto Complutense de Ciencia de la Administración, es un instituto pluridisciplinar, donde no solo hay personas que estudian administración pública desde el ámbito de la ciencia de la administración, sino que, evidentemente, hay personas que están integradas que vienen desde el ámbito de la ciencia política, del derecho administrativo, del derecho penal y desde las ciencias económicas y, lógicamente, desde la sociología. Todos nosotros trabajamos de forma conjunta, por lo tanto es posible eso que a veces se llama la pluridisciplinaridad, hacia un objetivo, que es el objetivo de poder hacer o avanzar, evidentemente, en cuestiones de carácter científico, pero también desde carácter, digamos, más pragmático, que pueda tener una utilidad a la sociedad. Por eso tenemos una serie de títulos propios, entre ellos un título que es de innovación pública. Tenemos, evidentemente, este congreso cada 2 años. Además, tenemos una serie de proyectos europeos. En concreto, tenemos 3 proyectos europeos y, además, tenemos contratos con administraciones y organizaciones privadas para hacer lo que es, sobre todo, esa transferencia de conocimiento. Dicho esto, van a ser 3 días intensos. Estaremos intentando facilitarles a todos las cuestiones que nos planteen. Vamos a estar todos, el comité organizador va a estar presente a lo largo de las 3 jornadas. Esta primera jornada, como veremos, ahora pasaré la palabra a 3 integrantes de la Escuela Audidat, que es una de las patrocinadoras también de este congreso. Posteriormente dará la conferencia el profesor Rafael Jiménez, del cual ahora después le presentaré gustosamente. Y nada, lo dicho, estamos abiertos para cualquier sugerencia, cuestiones, y espero que sean unos 3 días en los que todos podamos disfrutar. Muchísimas gracias.
Sí, es verdad, sí, verdad, Esther. Es que, perdón, yo le daba vueltas a mi cabecita, digo, creo que he olvidado algo que es muy importante. Tenemos una revista, de acuerdo, que es Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, que está tomando mucho cuerpo y mucha fuerza en estos momentos. Ya está en el Emerging Social Science Situation Index y la estamos indexando también en Scopus. Entonces, os pediría, por favor, que enviáis trabajos de investigación, artículos, ¿de acuerdo?, para publicar en la revista, porque realmente creo que es una oportunidad en este momento. Entonces, Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, podemos facilitar, yo no sé si... No, en todas las carpetas de todos los, tenéis una publicidad de la revista. El director es el profesor Ernesto Carrillo y el secretario es el profesor Oliver Soto. La verdad que están haciendo un gran trabajo ambos, por lo cual yo como directora tengo que felicitarles. Es una revista complutense que está inscrita al Instituto Complutense de Ciencia de Administración y, como dice el nombre, es Cuadernos de Gobierno y Administración Pública. Por lo tanto, pueden ustedes mandar artículos tanto de administración o de ciencia de administración como de ciencia política. Les invitamos a participar en la revista porque, como ha dicho la decana, la labor que están haciendo ambas personas, ambos profesores, es una labor estupenda. Además, se está consolidando en todos los índices de impacto. Por lo tanto, quiero decir que está adquiriendo un valor extraordinario dentro del campo de la ciencia política y de la ciencia de administración. Dicho esto, le damos las palabras a la Escuela Audidat. Como comentaba, es un mundo cambiante, es un mundo complejo y en todo momento pues nosotros tenemos que hacer ver ese cumplimiento normativo, pues traducirlo, hacérselo accesible y sobre todo algo muy importante, que la administración en este caso cumpla, tanto como la empresa privada. ¿Y por qué aparte por qué tiene que cumplirlo? Por algo muy importante, por el tema de las personas. Nos estamos dando cuenta desde Audidat que cada vez el cliente, usuario, ciudadano, trabajador, cada vez es mucho más celoso y mucho más curioso de sus datos. Es mucho más cuidadoso y cada vez al ser más celoso, pues entonces exige que la administración, en este caso, o la empresa, ya que yo te cedo unos datos, a ver qué es lo que haces con esos datos. ¿Cómo los manejas? ¿Cómo los controlas? ¿Qué haces? Evidentemente que no haga ningún tipo de mercantilismo con ellos, como están surgiendo con el tema de ventas, etcétera. Y cada vez, nosotros lo estamos notando, que cada vez el ciudadano es mucho más cuidadoso con el tema de sus datos. Antes nos tragábamos que nos podían llamar a cualquier hora, nos tragábamos y ahora ya incluso nos cuestionamos ¿por qué me estás llamando? ¿Por qué a qué hora me estás llamando? ¿Por qué tienes esos datos? Entonces veremos que enseguida cuelgan como diciendo ¡guau! Esta persona más o menos pues es celosa de... Y luego sobre todo que, aparte de ser celoso de sus datos, también interactúa y quiere exigir esos derechos y denuncia. Cosa que antes nos queríamos que no, pues denuncia. Audidat es una empresa que tiene cerca de 45 oficinas a nivel nacional, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, y lo que estamos viendo es la cantidad de reclamaciones que nos están entrando continuamente día a día en nuestras oficinas. Y eso quiere decir que ha habido una denuncia previa, ha llegado a la agencia y la agencia, como es lógico, pues entonces quiere compensar esos datos, esos derechos de ese ciudadano. Pero aparte, como hemos comentado, porque por cumplimiento, por las personas y algo muy importante que también porque afecta a las instituciones y a los organismos públicos, que es que para desarrollar la tarea día a día, esas administraciones necesitan esos datos, necesitan utilizar esos datos. Y en todo momento no deben de incumplir en ningún momento lo que es, en este caso, la ley y que no sea ningún tipo de agravio de los derechos del ciudadano. Entonces, todo eso hace que se generen una serie de acciones y empresas, en este caso, como el tema de Audidat. Consultores en cumplimiento normativo. Eso lo van a ir ustedes escuchando continuamente y siempre desde el punto de vista, pues a nosotros nos gusta por la responsabilidad, la confianza, la efectividad y algo muy importante, desde el punto de vista también digital, que es lo que también vamos a ver, que queremos ahora, todos ya estamos acostumbrados
a poco papel. Nosotros tenemos lo que se llama el papel cero. En todo momento nuestro cliente tiene nuestra plataforma. Y sí, algo muy importante, que es lo que se llama el tema de nuestra cercanía. El valor diferencial nuestro de nuestra marca es que estamos implantados a nivel nacional y eso nos hace que tengamos, como hemos comentado, en todo momento que tengamos lo que es el tema de la cercanía. Porque Audidad empezamos en el 2003 y empezamos como, bueno, pues un sueño de un estudiante de Derecho que vio la oportunidad de ver qué es esto de la protección de datos, qué es esto, y entonces, bueno, pues montó lo que es la empresa Audidad y hizo que, implantando una cultura corporativa muy bien definida, de cercanía, de comprensión, porque hay algo muy importante que nosotros en todo momento vamos de la mano de nuestro cliente. Nuestro cliente puede ser una administración pública, de hecho tenemos muchos ayuntamientos, puede ser una empresa, puede ser una multinacional o puede ser un simple autónomo, y bueno, yo quito lo de simple, un autónomo que tiene que ir cumpliendo en este caso su obligación, que es, bueno, pues manejar esos datos y que en todo momento esté en cumplimiento. Entonces, eso hace que aportamos en todo momento pues nuestra experiencia, nuestra solidez desde el 2003. Y por eso comentaba que somos más que el tema de lo que es la protección de datos, porque no sé si lo verán bien, porque en Sempeñito tenemos ya tantos productos definidos que, bueno, pues tenemos nuestra propia consultoría en protección de datos, tenemos un equipo de delegados, somos la consultora que más delegados certificados tiene en protección de datos. ¿Por qué? Porque tenemos también nuestra escuela. Y nosotros damos mucha importancia a nuestra escuela porque certificamos en todo momento, bueno, no certificamos, formamos y luego hay una certificadora, tienen que hacer el examen para certificar. Pero tenemos nuestra escuela, aparte tenemos nuestro compliance con los planes de medidas antifraude, que todo aquello, yo voy dando una serie de pinceladas, toda aquella empresa que, por ejemplo, en los nuevos fondos, los Next Generation, pues tiene que tener un plan antifraude. Eso la mayoría de las empresas no lo saben. Luego le vendrá, como decimos, San Pedro con las rebajas, cuando dentro de un año y pico en todo le digan, oiga usted, como perceptor de estos fondos, ¿dónde está su plan antifraude? Y entonces se quedará la empresa con cara de haba y dirá, no lo sé. Pues entonces, la obligación nuestra como consultora es decírselo a las empresas que tienen que tener un plan antifraude. Aparte de mucho más ambicioso es el tema del compliance penal, que también se lo hacemos para que, bueno, en ningún momento, si a cualquier empresa tuviera algún tipo de denuncia y un delito, incumpliera un delito penal, pues entonces lo que hace el compliance es pues que la pena, y algo muy importante es que si la situación es gravosa para la empresa, no deje que tenga su actividad, porque la última reforma es que pueden cesar su actividad. Es decir, una empresa si en un juicio pues sale culpable del delito penal que se le inculpa, pues entonces, ¿qué ocurre? Que puede cesar la actividad. Imagínense lo que puede ocasionar para cualquier tema de empresa. También tenemos lo que se llama el plan de igualdad, que a partir de marzo del 22, aquellas empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener ese plan de igualdad, pero lo que tampoco ha caído la empresa, que es aquella empresa que por debajo de 50 trabajadores tienen que tener lo que se llama un protocolo de acoso o una auditoría retributiva. A la hora para ver que es una auditoría retributiva, es una foto que se le hace a la empresa para ver si está feminizada, si está masculinizada, tiene que ser en todo momento, tiene que tener eso, pero eso es aquellas empresas por debajo de 50 trabajadores. O en el caso de aquella empresa que tenga por debajo de 50 trabajadores que quiera licitar con la administración, si tiene un plan de igualdad, lo que hace es le da más puntos en esa licitación. Aparte también tenemos, bueno, pues análisis de riesgos en las empresas. Tenemos la única consultora que, teniendo una página web, pues hacemos un análisis de metadatos, que también se ha puesto muy en boga, que son los metadatos que saben ustedes, que son los datos sobre datos. Es decir, que colgamos una serie de información que para nosotros no puede ser muy visible, pero para el hacker dentro de una página o cualquier correo, pues se le da información y eso son puertas que se le van dejando abiertas para que se meta de lleno en toda mi estructura
para, bueno, pues bloquearme toda esa información. Y también hacemos lo que se llama el análisis de metadatos. También hacemos la coordinación de actividades empresariales, que no sé si lo saben, que yo resido en un bloque de viviendas y cualquier persona, cualquier actividad empresarial que entre en mi edificio tiene que estar registrada. En el caso de que no esté registrada y haya un accidente laboral, la comunidad es responsable. Imagínense si ha habido un accidente de la empresa de limpieza que no estaba registrada, la responsable es la comunidad. Imagínense de buenas a primeras que pues, su administrador de finca recibe una derrama de 2.000 euros o 3.000 euros porque la comunidad no tenía registradas actividades empresariales. Es una normativa que hay y que la mayoría de la gente desconoce. Es cuando escuchen ustedes el CAE, Coordinación de Actividades Empresariales. Tenemos las evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto es una fotografía de algo, por ejemplo, en un centro comercial, si hay 2.000 cámaras, qué impacto tienen en la recogida de imágenes y otras cosas que hacen o sonido que hacen. Entonces, la evaluación de impacto es una fotografía para analizar cómo se hace eso en estadios de fútbol, etcétera. Pero hay algo mucho más cercano, que es yo como empresa, mis trabajadores utilizan la huella digital o la cara, o si se denominan datos biométricos, pues tienen la obligación de tener una evaluación de impacto por fichar con esos datos biométricos. Otra de las cosas también es el Esquema Nacional de Seguridad, que las administraciones durante una serie de años tenían la obligación de estar teniendo ese Esquema Nacional de Seguridad, pero hay la nueva normativa que cualquier empresa que licite con la administración tiene que tener ese Esquema Nacional de Seguridad. Puede ser grado bajo, medio o alto. Fíjese la cantidad de cosas que una empresa tiene que tener y tiene que estar en cumplimiento. Bueno, también tenemos servicio de backup, que es el tema de la nube. Y algo ahora muy importante que ya se va a implantar para ya el año que viene, tenemos la demora de los 2 años, es el canal de denuncias. Nosotros lo hemos avisado, le llamamos canal ético, porque todas aquellas empresas, igual, de más de 50 trabajadores, tienen que tener un canal de denuncias para, bueno, pues cualquier tipo de denuncia queden registradas en ese canal de nosotros, bueno, como le he comentado, nosotros es el canal ético. Y eso, igual, las empresas de más de 50 trabajadores el año que viene pues tienen que tener ese canal, el canal ético. O aquellas empresas que por debajo de 50 trabajadores que quieran licitar, pues también le va dando puntos. También tenemos lo que se llama calidad para el tema de las certificaciones y tenemos lo que se llama un seguro especializado. Somos la única consultora que tenemos un seguro especializado en el caso de incumplimiento por parte de la empresa si, por ejemplo, por cualquier motivo tiene cualquier problema con la agencia, pues tiene un seguro que, bueno, pues esa multa respondería ese seguro. Y luego, bueno, pues tenemos nuestra escuela de delegado de protección de datos. Ahí es donde corroboramos la importancia que esta compañía le está dando en todo momento a lo que es ir formando a la gente, porque tenemos nuestro propio delegado de protección de datos y formamos, en este caso, pues estaremos encantados de con el tema de la Complutense, cualquier estudiante que quiera su rumbo, dirigirlo hacia la ciberseguridad, protección de datos, etcétera. Entonces tenemos una escuela donde se le da una muy buena formación para que luego en cualquier momento se puedan examinar y entonces estén certificados por la agencia. Porque aquí es una serie de, aparte de características que tenemos, pues consultores especializados en cumplimiento normativo y sobre todo el servicio integral que le damos en nuestros clientes, porque tenemos más de 100.000 actualizaciones y algo muy importante de lo que estamos muy orgullosos es de nuestro departamento jurídico porque tenemos el objetivo de sanciones 0. Es decir, a ningún cliente nuestro se le ha sancionado. Es decir, con la agencia cuando hemos tenido cualquier tipo de expediente, pues lo que hemos conseguido en todo momento es bueno, pues llegar a un acuerdo con la agencia y sanciones 0. Porque le hemos ganado, bueno, se le ha ganado nuestro departamento jurídico, del cual estamos muy, muy orgullosos.
Y algo muy importante, que siempre lo que nos permite tener tantísimas delegaciones es la cercanía y el trato personalizado en todo momento con nuestro cliente. Y por eso les he comentado, pues en todo momento pues tenemos ese equipo propio de delegados de protección de datos que en todo momento está certificado, que es una pieza muy importante, en este caso en los ayuntamientos, que es el delegado de protección de datos, aparte que tiene que estar inscrito en la agencia y con su número de certificado, pero la persona que en el momento se le van poniendo los deberes, en este caso a cualquier ayuntamiento, se le ponen los deberes que tiene que hacer y el delegado de protección de datos es el que verifica, el que ve que se está llevando a cabo todos esos deberes que se le han puesto y luego, sobre todo, algo muy importante, cualquier tipo de consulta con el tema de los ciudadanos. Porque volvemos a lo mismo, la cantidad de información que coge una administración pública es tremendo. Y a veces el funcionario no sabe qué hacer cómo controlarlo y, sobre todo, por nosotros volvemos a lo mismo. Tenemos muy claro que esa cercanía hace que nosotros siempre nos ponemos de la mano con nuestro cliente y le vamos guiando en todo lo que tiene que hacer. Es decir, ese mundo de normativas, de legislación, etcétera, lo que hacemos es muy cercano y le vamos siguiendo en todo momento el paso, qué es lo que tiene que hacer nuestro cliente, en este caso la administración pública. Y algo muy importante es que todo eso, como hemos contado, fuera papeles y todos vamos en plataformas digitales. Y algo muy importante, bueno, pues lo hacemos ahí el cliente con usuario y contraseña, ahí tiene toda la documentación, pues lo hace una toma de datos inicial y en todo momento nuestro cliente, evidentemente, no le da ni en ningún momento pereza a la hora de bueno, por manejar sus datos y sobre todo porque inicialmente nosotros le hemos explicado cómo es la plataforma y se familiariza en todo momento. Y algo muy importante es que también nosotros tenemos un sistema que se llama la unidad cumple. Es decir, hay empresas que tienen un grado de cumplimiento a las administraciones y le vamos dando recompensas si van teniendo sus actividades de tratamiento, sus encargados de tratamiento, todos si lo van registrando, van firmando todas esas cosas, y se le van premiando y luego se le emite, bueno, pues lo que se llama un diploma de excelencia al tema de la protección de datos. Con el proceso, bueno, pues sobre todo, y aquí es para comentarles que lo de mi compañero Fernando, nuestra escuela de DPO. Va a estar aquí él estos 2 días para cualquier tipo de información que necesiten, tarifas, etcétera, y seguimiento y sobre todo porque tenemos un grado de satisfacción muy elevado y sobre todo algo muy importante de aprobados. Eso también está muy interesante. Pues muchas gracias. Continuando con la inauguración de hoy, pues voy a tener el placer de presentar a don Rafael Jiménez Asensio, que bueno, muchos de ustedes ya le conocen, pero para aquellos que todavía no lo sepan, él es doctor en Derecho y además es consultor en administraciones públicas, es profesor, es además experto en todo lo que tiene que ver con el sector público y aquí nos va a hablar de la transformación digital de las administraciones públicas en el momento actual y sus desafíos. Rafael, me imagino que me oyes. Bienvenido. Correcto, te oigo perfectamente. Muchísimas gracias, Rafael, por aceptar nuestra invitación. Es una lástima que no te hayas podido desplazar a Madrid, pero bueno, en todo caso, si eres tan amable de encender la cámara para que te puedan visualizar las personas que están en la sala y también lo siguen a través de internet, pues te lo agradeceríamos mucho, la verdad. Está la cámara activada, la mía. Julio, por favor. Ahora sí, ahora ya te vemos. Perdona. Pues como te digo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar tan amablemente, como siempre, nuestra invitación y te cedemos la palabra. Todo tuyo. Vale, muchas gracias, Gemma, muchas gracias al Instituto Complutense de Ciencia de la Administración por esta amable invitación. Efectivamente no me he podido desplazar
por motivos de agenda, y voy a hacer una presentación, a ver si consigo bajar aquí. Supongo que se visualiza. Perfectamente. Perfectamente, vale. Pues voy a hacer una presentación breve, porque evidentemente se me ha pedido que hable en torno a 30 minutos, sobre la transformación digital de las administraciones públicas. En primer lugar, después de los agradecimientos, que son obvios y sin duda necesarios en este caso, voy a intentar pues, centrar un poco el objeto de la sesión. ¿De qué les voy a hablar aquí? He visto ya pues, que efectivamente la clausura de este congreso pues, va a correr a cargo de la Secretaría de Estado de Transformación Digital, y por tanto serán dos contrapuntos, una visión mucho más institucional, la suya, y una visión, pues digamos, desde el exterior, la que yo voy a hacer aquí, posiblemente pues más incompleta y dedicada más a otras cuestiones que no son pura y estrictamente el caso de español, que también me voy a centrar en él, sobre todo, pero haré algunas reflexiones también sobre la Unión Europea. Bien, aquí lo que pretendo fundamentalmente es una cosa con esta presentación. En primer lugar, que la digitalización de las administraciones públicas, como incidiré con más detalles posteriormente, tiene dos dimensiones, a mi modo de ver. Una dimensión endógena, una perspectiva endógena, o adintra, podríamos decir, interna, y una perspectiva más externa. Intentaré compatibilizar las dos, porque creo que la digitalización no se va a entender bien del sector público y de las administraciones públicas sin esta interrelación que es necesaria. Y también diré pues, que efectivamente estamos poniendo el foco demasiado, o se ha puesto el foco demasiado en la perspectiva endógena por debilidades manifiestas, y quizá pues, hemos descuidado bastantes aspectos de la perspectiva endógena. Hay una serie de ideas nucleares que yo creo que son importantes resaltar en estos momentos. En primer lugar, en las administraciones públicas, tal y como las hemos configurado desde la construcción del Estado liberal, tienen en su ADN la atención y servicio a la ciudadanía. Esto se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, evidentemente, y conforme el Estado social se ha ido implantando. Inicialmente esto no fue así, pero evidentemente esto ya forma parte de lo que es digamos, la expresión de Forsthoff, la procura existencial, que las administraciones públicas tienen que salvaguardar o garantizar, y también esto tiene que ver mucho con la atención y el servicio a la ciudadanía. La pregunta clave es saber o intentar desvelar si la administración digital, como tal concepto que se está acuñando ya de forma bastante intensa, implica realmente una transformación radical de la esencia de las administraciones públicas, o es un medio para la mejora de las prestaciones y de los servicios a la ciudadanía. Esta es una pregunta que no es retórica, yo creo que es una pregunta bastante importante, porque la administración pública sigue siendo, la administración digital, perdón, sigue siendo, sobre todo y ante todo, administración pública. Yo creo que lo digital no puede acabar y no debería acabar nunca con su esencia, pues en caso de que esto ocurra, ya no hablaremos de transformación, sino que hablaremos de mutuación o hablaremos de otra cosa distinta. Sabemos muy bien qué puede devenir. La transformación digital se debe combinar adecuadamente y de forma inteligente con la transición digital. Se habla mucho de transformación y se habla bastante menos de transición digital. Y esto es importante. Para mí son dos nociones que se retroalimentan, y la transformación no puede ir ayuna de un proceso de transición bien diseñado, bien dibujado y sobre todo bien gestionado. Y esto hasta ahora no lo estamos viendo de forma adecuada. Los riesgos, como decía antes, de que la digitalización mal aplicada o mal entendida pueda cambiar o transformar la naturaleza de la institución, de lo que entendemos como administración pública, insisto y reitero que no son menores. La digitalización tiene apóstoles, tiene también detractores o escépticos, más que detractores escépticos. Y creo que, bueno, como siempre se suele decir, yo creo que la virtud está en el justo medio. Vamos a ver si conseguimos un equilibrio razonable entre estas dos perspectivas, una perspectiva más apostólica, digamos, de fieles absolutos, de que esto lo va a resolver todo, y una perspectiva también de un escepticismo, a veces crítico, sobre este tipo de cuestiones.
Hay un hecho cierto, yo creo que esto todo el mundo lo comparte, es decir, la digitalización viene con nosotros, está con nosotros desde hace tiempo, principalmente desde hace 2 décadas, con desigual intensidad, pero ha sufrido un proceso de aceleración importantísimo a partir de la crisis COVID. La crisis COVID ha replanteado los términos de relación entre ciudadanía y administraciones públicas. Pero ojo, que esto es muy importante. La crisis COVID es un marco de excepción y no se pueden construir soluciones estructurales en marcos de excepción o con vocación, digamos, de permanencia en marcos de excepción. Es verdad que, como pongo al final de esta diapositiva, la digitalización es irreversible, probablemente lo sea, y posiblemente vaya increciendo. Pero hay que tener en cuenta que efectivamente, pues sí, hay un impulso de la digitalización con la crisis COVID, pero cuidado que la crisis COVID es un marco de excepción donde hubo que tomar una serie de decisiones excepcionales y esas decisiones excepcionales, de esas decisiones excepcionales no se puede extraer un modelo estructural. En España la evolución del problema es muy conocida y simplemente la puntuaré, pero creo que es muy importante tener digamos, esta perspectiva temporal. Se puede decir que nuestra digitalización comienza en el campo del sector público con la ley de firma electrónica y precedentes anteriores, que no me voy a ocupar, que ya ha sido, digamos, derogada por la ley 6/2020. El empuje fundamental viene por la ley de administración electrónica, tiene otro enunciado, pero hablaremos en estos términos, de 2007, que fue una ley muy intuitiva. Yo creo que fue una ley donde pone al ciudadano en el centro del problema y que generó muchos problemas aplicativos, lógicamente, porque todavía no había una cultura digital y una cultura electrónica, una cultura digital en las administraciones públicas. Luego vino la gran reforma de los años 15. Y en esta gran reforma de los años 15, aquí se planteó un enfoque de la digitalización radicalmente distinto, derivado del contexto. El contexto es que no estaba consiguiéndose la implantación de la transformación digital en las administraciones públicas y se quiso establecer medidas más obligatorias, más preceptivas. A partir de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y de la Ley de Régimen Jurídico de 2015, este binomio normativo, pues la visión de la digitalización adquirió tintes muy tecnocráticos y muy endógenos. Lo importante era la administración y lo accesorio, adjetivo, era el ciudadano. Y esto va a tener trascendencias o va a tener impactos muy importantes. De hecho, muy pocas veces las leyes de 2015 hablan de la ciudadanía, hablan del interesado como parte del procedimiento, pero no hay digamos, una configuración jurídico-normativa de lo que es el papel que tiene la digitalización, el papel central que tiene el ciudadano en este ámbito. A partir de aquí, sí, como es muy propio de este país, se incurrieron en innumerables retrasos de aplicabilidad, hasta que finalmente se consiguió el 2 de abril de 2021 aprobar el reglamento de actuación, digamos, de telemática en las administraciones públicas, tras 3 aplazamientos, y ya a partir de aquí se puede decir que se inicia otro periodo, que todavía no está cerrado, pero un periodo de mayor intensificación en lo que es la aplicabilidad de todos los aspectos relativos a la digitalización de las administraciones públicas en sentido de estructura, principalmente. También a partir de aquí, pero fruto del empuje europeo, la digitalización va a ir adquiriendo un protagonismo en la agenda gubernamental. Lo veremos muy rápidamente. Y cabe preguntarse ahora dónde estamos. Estamos todavía en un momento de cierto desconcierto, salidos de la crisis de la pandemia, y bueno, donde efectivamente la digitalización se va a acelerar mucho más en estos próximos años, y aquí se van a plantear problemas de, bueno, cómo este triángulo ciudadanía, empresas y sector público puede funcionar razonablemente bien en un proceso de aceleración, sin duda, y de incertidumbre tan marcado como es el que viene hasta ahora, o viene a partir de ahora. A partir de estos momentos, cabe pues plantearse cuáles son los pilares de la digitalización. Los pilares de la digitalización son 4, principalmente. Hay más, pero vamos, principalmente desde el punto de vista de la administración pública son 4. El primero es el tecnológico, donde se ha invertido mucho, se ha pretendido invertir mucho, es la base o tendido electrónico para que funcione, digamos, la máquina de la digitalización en el sector público. Luego hay
aspecto muy importante también, que es el procedimiento, el procedimental o el jurídico normativo, porque esta digamos, implantación de la digitalización tiene que comportar pues, procedimientos administrativos más simplificados, más rápidos, más ágiles, también menos cargas burocráticas. Esto no se está consiguiendo. Esto no se está consiguiendo de forma muy insuficiente y de forma muy desigual. Y luego está el tercer pilar que es el organizativo y el cultural. Esto significa un nuevo modo de organizar la administración pública, que debe tener impacto sobre estructuras, modos de hacer el trabajo, sobre procesos, sobre redefinición de puestos, sobre una nueva cultura organizativa, sobre una trazabilidad, una transparencia, un control y una rendición de cuentas mejor. Todo esto se está consiguiendo de forma muy pequeña hasta ahora. Es decir, estamos como luego diré, trasladando lo que es la administración por papel a la administración electrónica, pero no estamos cambiando los procesos, no estamos cambiando realmente o sustantivamente la organización, y seguimos haciendo una organización que funciona, pues bueno, como funcionaba la antigua administración pública, pero ahora por medios electrónicos. Y luego está el cuarto pilar, que a mi modo de ver es importantísimo, que es el de relaciones con la ciudadanía. Relaciones con la ciudadanía donde hay una asimetría inevitable, y aquí se produce una asimetría pues bastante evidente en función de las competencias digitales que pueda tener cada ciudadano en particular. Y bueno, a pesar de las frases manidas, que ya están muy usadas y también bastante gastadas y utilizadas recientemente por un documento de la Unión Europea, no dejar a nadie atrás, es decir, evitar que la brecha digital pues plantee exclusiones. La inclusividad pasa a ser uno de los ejes fundamentales de la Comisión Europea en estos momentos y de la Unión Europea. Y esto es importante desde cualquier punto de vista. Pero la realidad, como les pongo aquí, es bastante más compleja y muchas veces los grandes deseos y los grandes fines u objetivos se pueden quedar en papel mojado. Las dos dimensiones que les he dicho se retroalimentan entre sí. La dimensión endógena, que tiene las proyecciones que ahora vamos a ver, debe plantear una serie de incentivos también para que la administración pues, se digitalice y se digitalice de forma eficaz, eficiente y sobre todo efectiva. Y luego también pues, debe intentar pues, resolver los problemas, que va a haber muchos y que está habiendo muchos problemas en todo este proceso. La dimensión exógena, digamos, es lo que articula, lo que relaciona a la administración pública con la ciudadanía. Y aquí los efectos están siendo muy desiguales. Hay una pésima herencia COVID. El COVID era una situación excepcional y a partir de la situación COVID se han implantado determinadas formas de trabajar o usos de trabajo y sobre todo relaciones con la ciudadanía que están perturbadas de raíz y que están generando una deslegitimación de la administración pública en la prestación de los servicios. Lo que no puede hacer la administración digital es prestar peores servicios que la administración presencial, sobre todo a ojos de la ciudadanía. Esto es tremendamente importante, y empieza a aparecer en escena lo que yo llamo la gran paradoja. Tenemos un gobierno abierto, defendemos el gobierno abierto y empezamos a tener una administración cerrada. Una administración cerrada donde, bueno, pues efectivamente está muy bien que se tengan los canales telemáticos para relacionarse con la administración pública, pero hay que recordar claramente que los canales telemáticos no son obligatorios para las relaciones entre administración pública y ciudadanía, tan solo para determinados colectivos específicos en función de sus capacidades, de sus competencias y de sus recursos. Muchas veces los tienes que subcontratar con determinados actores externos que te ayudan a tener estas relaciones telemáticas, porque sería prácticamente imposible. Los que nos dedicamos en concreto a esta actividad de la consultoría y trabajamos con distintos niveles de gobierno y administraciones públicas, es impensable que podamos estar visitando sedes constantemente, cada una de un hijo, de hija, de un padre y de una madre, y que francamente pues plantea muchos problemas también de accesibilidad y de usabilidad. Entonces esto realmente hay que tener en cuenta que esto queda muchísimo trabajo por hacer. Muchísimo trabajo por hacer. La dimensión endógena, además, pues plantea muchos temas, que yo simplemente los voy a puntear porque no tenemos tiempo de desarrollarlos. Primero, una digitalización asimétrica desde el punto de vista territorial. Es muy distinta a la digitalización que está llevando a cabo la AGE, con claroscuros, muy potente, muy fuerte, y les expondrá, supongo, la secretaria de Estado todos los objetivos que se están logrando, pero aún así sigue teniendo situaciones escandalosas. Vamos a dejarlo claramente. Lo que ha pasado recientemente con el bono cultural para jóvenes, pues es bastante indicativo, que al final se ha tenido que habilitar, digamos, la posibilidad de que se pueda relacionar por las oficinas de correos,
porque el sistema era de tal complejidad y planteaba tales problemas de aplicación y de uso que hasta jóvenes que son nativos digitales de 18 años tenían dificultades para tramitar electrónicamente estas solicitudes del bono cultural. Esto es importante y yo he tenido también muchas experiencias con plataformas de AGE que son francamente muy difíciles, o con la plataforma de AGE que no son precisamente nada fáciles para su relación con la ciudadanía. Las comunidades autónomas, pues es muy desigual, pero aún así hay presencia importante de digitalización en unas de ellas y en otras pues menos. Y las entidades locales pues son las que también muy desigual, pues van más retrasadas en términos generales. Pero la digitalización también es desigual según sectores. Hay sectores que tienen una digitalización intensa, Hacienda, por ejemplo, sin duda no está ahí, pero Hacienda tiene porque también interesa que lo tenga, y Hacienda tiene una digitalización intensa, Sanidad está consiguiendo pues, objetivos importantes, en educación queda trabajo por hacer también, en justicia se va bastante más retrasado, en fin, hay muchas claroscuros. La digitalización y estructuras administrativas, pues, en fin, pues tenemos ya ministerios ya de transformación de economía y transformación digital, tenemos también algunas consejerías que se dedican a las comunidades autónomas a todo este tipo de cuestiones, pero todavía se sigue trabajando con una mentalidad de silo, que diría Mariana Mazzucato, de silo o lo que es muy departamental, con muy poca transversalidad, y la digitalización si es algo, es transversalidad pura, absolutamente. Y la digitalización pues también pues, está conectada con los procesos, Y lo que se está haciendo aquí, los procedimientos administrativos, se está trasladando el formato de papel al formato electrónico, y eso no es digitalizar, eso no tiene nada que ver con la digitalización, eso es cambiar de herramienta y poco más. La digitalización de una mirada y debe tener un impacto mucho más fuerte desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de procedimientos y desde el punto de vista también organizativo, por lo que antes decía. Y luego está la digitalización y las personas que forman parte de las estructuras administrativas, y aquí sí que tenemos unos problemas monumentales. Es decir, la dirección política tiene pocos recursos o pocas competencias digitales, pocos conocimientos digitales, salvando casos, digamos, de especialistas que los hay. Evidentemente tendrán ustedes a una gran especialista como es la Secretaria de Estado en todo este tipo de cuestiones, pero me estoy refiriendo a todo el estrato directivo de la administración pública, que también es muy desigual las competencias que tiene en este ámbito. Y en la función pública, no digamos, la función pública, por lo que luego diré también. Hay un déficit en las administraciones públicas que es clamoroso de perfiles tecnológicos, clamoroso. La administración del Estado está intentando hacer un esfuerzo importante, pero sigue habiendo un déficit clamoroso. Las comunidades autónomas tienen un déficit brutal y las entidades locales prácticamente tienen muy pocos puestos de trabajo con estos perfiles, muy pocos. Entonces, lo que se produce aquí, y cada vez con más fuerza, es una dependencia de las administraciones públicas del sector privado. El sector digital vive muy dependiente, toda la administración digital vive muy dependiente de todas las inputs y los impulsos y todo lo que ofrezca el sector privado. Y bueno, pues aquí la dimensión endógena sigue siendo, que esto es el punto fuerte del análisis, el enfoque dominante. Es decir, primero hay que resolver los problemas internos de la administración que no están bien resueltos. Es que si no se resuelve esto, aunque realmente habría que ir, digamos, de consumo, habría que ir de forma armonizada para actuar o interactuar estas dos dimensiones de forma conjunta. Porque no se trata de acelerar lo digital. Digamos, la agenda digital España 2025 pretende, siguiendo un poco los primeros documentos de la Unión Europea, empujar una digitalización muy intensa. Pero bueno, se olvida de muchos aspectos, se olvida de la transición, que esto yo creo que es realmente lo importante. No se puede digitalizar caiga quien caiga. Sería una expresión muy coloquial, pero para que quede claro. Y bueno, toda esta dimensión es pretender implantar en la administración electrónica, sea como sea, y bueno, se está haciendo con muchas taras, con muchas dificultades. La interoperabilidad está medio funcionando, en algunos sitios ni funciona. Entonces todavía queda muchísimo camino por hacer y hay que ser también, aparte de autocomplacientes, muy realistas. Muy realistas, y quien tenga un poco mirada más transversal y no solo de la AGE, sino que vea cómo están las comunidades autónomas y cómo están los ayuntamientos, pues se podrá dar una idea más cabal de que realmente aquí queda muchísimo trabajo por hacer. Y bueno, la realidad es mucho más tozuda de lo que se quiere pintar, por muy bien que se pinte.
La Unión Europea elabora unos documentos magníficos, preciosos, muy interesantes desde el punto de vista conceptual, pero muy autocomplacientes, bueno, y este tic lo han cogido también los documentos que se están elaborando en España desde la Agenda Digital 2025 a los demás que luego diré. Y bueno, todo esto se une pues esta ausencia de perfiles que les decía. Si no tenemos perfiles tecnológicos y no tenemos, digamos, este tipo de perfiles vinculados con la revolución tecnológica en su sentido más amplio, pues las administraciones públicas van a padecer. Van a padecer y luego si no se tiene esa mirada transversal, esa mirada no sectorial, van a padecer por partida doble. Y el gobierno, por tanto, el gobierno español sigue la estela de la UE, pero la UE, en la Unión Europea, ha comenzado ya a dar pasos en otra dirección. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Muchos de los documentos que se han ido elaborando en los años 2020-2021 son documentos que ya, no digo que se hayan quedado viejos, pero que habría que retocarlos con, digamos, la nueva configuración que se está haciendo de la digitalización desde el ámbito de la Unión Europea a través de distintos documentos y decisiones normativas que se van a ir adoptando y algunas ya se están adoptando de forma reciente. Y por tanto, bueno, las realidades Unión Europea y España están interconexionadas, esto es evidente, coinciden en muchos puntos, en muchísimos, pero también empiezan a diverger. Y España lo que tiene que hacer, y el Gobierno de España y las administraciones públicas españolas, es alinearse en la dirección correcta, que es la dirección que está aplicando la Unión Europea, aunque digamos de brocha gorda, porque lógicamente no pueden entrar en los problemas concretos. ¿Los fondos ayudarán a esto? Pues vamos a ver si ayudan, porque hasta ahora los fondos pues se están capilarizando muy poco y están llegando muy poco a las empresas, sí que están llegando a las administraciones públicas y bueno, la digitalización que se está haciendo todavía es una digitalización muy pensada en infraestructuras y en algunos casos pues en renovación de lo que son los equipos informáticos con ordenadores de nueva generación. Yo creo que hay mucho más que hacer. Se quiere reforzar la interoperabilidad, se quiere reforzar una serie de cosas, hay una serie de subvenciones dirigidas pues básicamente en el ámbito local, recientes algunas de ellas, pues bueno, que esto vamos a ver que... Y bueno, el objetivo es muy ambicioso, el objetivo del plan de recuperación, el umbral que marcaba la Unión Europea, el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia era dedicar el 20% de esos recursos financieros que nos proporciona la Unión Europea, sea vía ayudas o contribuciones no reembolsables, o sea vía préstamos a condiciones buenas, pues esto emplearlos el 20% como mínimo en digitalización. El plan de recuperación español llega al 30, casi al 30, y por tanto es muy ambicioso. Pone, digamos, el foco muy importante en la digitalización. Y esto, sin duda, una vez que se ejecute, que va muy lenta la ejecución, pues tendrá efectos también sobre, digamos, una mejor calidad de las administraciones públicas digitalizadas. Pero a ver, ¿en qué se invierte? La Unión Europea está dando unos pasos importantísimos, que conviene seguirlos. Y el primero, bueno, ha dado muchos, pero uno de los más recientes de 2021 es la brújula digital. Es esta brújula digital 2030, donde tiene 4 puntos cardinales. Los 4 puntos cardinales, y fíjense ustedes que el primer punto cardinal que ha puesto en el foco la Unión Europea, por fin, es a la ciudadanía con capacidades digitales y profesionales también muy cualificados que faltan, y que faltan muchos en la Unión Europea y que no se van a poder crear tan fácil en los pocos años que quedan de aquí a 2030, porque esto requiere cambios también en toda la estructura del sistema educativo, tanto de formación profesional como en el universitario. Pero en cualquier caso, la ciudadanía con capacidades digitales es un problema importante y el objetivo es llegar al 80% en 2030 de la ciudadanía. Luego queda ese 20% que a ver qué hacemos con él, que no va a estar con capacidades digitales o va a estar con unas capacidades digitales muy limitadas, donde hay sectores muy vulnerables, no solo los mayores de edad, que sin duda, sino también sectores muy vulnerables desde otros puntos de vista básicamente sociológicos y básicamente económicos. El segundo punto es las infraestructuras digitales sostenibles, que sean seguras y eficaces. Esto yo creo que es una apuesta clara de la Unión Europea por ponerse en el mapa de la digitalización global, donde todavía pues tiene muchas debilidades la Unión Europea frente a China y frente a Estados Unidos. Y el tercero pues es importantísimo también, la transformación digital de las empresas y sobre todo de las pymes, donde en España pues son un segmento importantísimo también en toda esta cuestión.
Y la cuarta, muy importante, es la digitalización de los servicios públicos. Estas cuatro están interrelacionadas entre sí y, por tanto, estos son los puntos cardinales que deben guiar cualquier proceso de digitalización. Pero, claro, la digitalización de los servicios públicos se debe hacer en condiciones digamos, de correcta aplicación. Bien, la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales para la década digital, que también se aprobó recientemente, esta es importante. Y vuelve a poner a las personas en el centro de la transformación digital. Yo creo que este es el punto clave. El punto clave es que los documentos que yo los he analizado todos, que se han ido elaborando por parte del Gobierno de España, que están muy bien, son muy sólidos desde muchos puntos de vista, conceptuales, pero sin embargo olvidan o ponen, digamos, no ponen el centro de atención lo suficientemente en todo lo que tiene que ver las personas y sobre todo la brecha digital, que aparece en algunos casos y en algunos casos pues aparece relativamente. Pero todo esto hay que ponerlo en activo, ponerlo centralmente porque es uno de los aspectos más importantes. Y luego está la solidaridad e inclusión, la inclusión digital, evitar la exclusión digital. La exclusión digital puede ser tremenda para determinados colectivos y para determinadas personas. La libertad de elección, la participación en espacio público digital, que se ha hablado también por Esther del Campo, en concreto a la hora por la decana, en concreto a la hora de vincular también la participación con la digitalización es muy importante. El tema de la seguridad, la ciberseguridad y la protección también de los datos, que se han hecho también algunas reflexiones preliminares. Y luego la sostenibilidad, la digitalización está vinculada con la sostenibilidad. En el documento de Brújula Digital se comentan pues algunas cosas. Bueno, pues efectivamente las tecnologías digitales contribuyen significativamente a una transición hacia una economía climáticamente neutra. La sustitución de viajes de negocios, de videoconferencias, por ejemplo, los procesos más ecológicos en la agricultura, en energía, edificios, industria, planificación, servicios urbanos, en fin, todo lo que tiene que ver con transporte. Pues efectivamente todo esto es muy importante desde el punto de vista de impactos que tiene la digitalización para hacer efectivos los objetivos del Pacto Verde Europeo. Y luego existe este último documento que está elaborado todavía a nivel de propuesta y hay algunas contribuciones importantes del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, que es el itinerario hacia la década digital. Hay una propuesta de decisión que está a punto, yo creo que de salir, no sé si habrá salido estos días, pero está a punto de salir, que el fin último es dotar a la población de la UE, como ya les he dicho, que el 80% de la población tenga competencias digitales básicas. Fortalecer las infraestructuras digitales, sobre todo eliminar la dependencia del exterior, que es muy fuerte todavía, crear la nube europea, servicios públicos en línea accesibles a todos los ciudadanos, pero accesibles en condiciones de accesibilidad amable y sobre todo que no sean una tortura para quien se conecta y que no generen situaciones de ansiedad o de estrés, como muchas veces generan. Y el itinerario que se ha aprobado, se ha reforzado en julio, pues bueno, pues aquí se va a aprobar una trayectoria de la UE, se van a exigir también trayectorias estratégicas de los Estados miembros, hojas de ruta, que se tendrá que elaborar, va a haber informes anuales de evaluación por parte de la Comisión, y hay un dictamen muy importante del Consejo Económico y Social de enero de 2022, y este informe pone el foco de atención que todo este itinerario, cuidado, porque tiene que tener muy presente siempre una atención especialísima a la brecha digital y que las administraciones públicas deben facilitar un acceso inclusivo, una fácil usabilidad, una fácil accesibilidad y por tanto que sea lo más sencillo posible para la ciudadanía. No tenemos que dedicar aquí con competencias básicas digitales que se puedan realizar todo este tipo de cuestiones. La digitalización en España pues han elaborado todos estos documentos, no les voy a aburrir ahora. En general todos están en la onda de la Unión Europea, pero la Unión Europea está dando ya pasos más allá. Esto es lo que les quería trasladar. Está dando pasos más allá, pero son documentos todos muy recientes, de 2020, 2021, 2022 inclusive, en que está la Carta de Derechos Digitales, que es un instrumento soft law, pero que bueno, tiene también su importancia. Y bueno, pues la dimensión endógena, ya les he dicho, prácticamente podíamos entrar en todo este detalle, pero no quiero entrar porque voy a agotar mucho tiempo. Y entonces, pues bueno, las infraestructuras las tenemos razonablemente bien, mejorables, con el plan de recuperación se mejorará la conectividad, está el tema del medio rural, el tema de la ciberseguridad, las realidades estructurales aún son muy tibias, no se termina de aquilatar bien lo que es la proyección política, la proyección directiva y luego las debilidades burocráticas que existen en este campo. Los procesos
están muy imbuidos por una concepción formal, jurídico-formal, procedimental, que sigue siendo dominante y que realmente pues esto no es digitalizar. Digitalizar es, digamos, eliminar, simplificar esos procedimientos, suprimir. Pero aquí la legislación es muy estricta, cierra muchas ventanas y lo hace muy difícil, lo hace bastante difícil. El eslabón débil, pues están las competencias digitales, tanto de la ciudadanía como de la administración. Nuestra concepción dicotómica entre política y administración pues da muy poco juego aquí, porque realmente, pues bueno, ¿qué queremos? ¿Tener funcionarios tecnólogos? ¿Realmente los tecnólogos deben ser funcionarios? Sería la pregunta siguiente. Es decir, no podemos trabajar por programas o por proyectos e incorporar gente para un proyecto tecnológico de 4, 5, 6, 7, 8 años. Todo esto la administración lo tiene muy mal planteado y compite muy mal en el mercado digital con todo este tipo de cuestiones y se está quedando muy atrás. Esto es así. El envejecimiento de las plantillas tampoco ayuda. Las personas, España tiene un envejecimiento brutal de las plantillas, en torno pues a 55 años es la media de edad, es muchísimo, entonces ya pues son personas que tienen adaptabilidad pues muy compleja a las nuevas tecnologías. En algunos casos sí, porque se ponen entre comillas las pilas, como se dice vulgarmente, pero hay digamos muchos problemas. No se capta talento joven con competencias digitales. Hay muy poca gente joven en la administración pública, menores de 30 años hay poquísima, es francamente un erial. Y entonces esto, claro, efectivamente, todo este talento joven tecnológico se marcha directamente a la empresa privada y no pasa ni se plantea. Y luego el sistema de oposiciones que tiene la administración pública, pues a cualquier millennial le echan para atrás. Es decir, si yo me tengo que aprender la ley de procedimiento administrativo común, la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, y no digo nada ya, la ley de contratos del sector público, soy ingeniero de telecomunicaciones, pues francamente le voy a decir a la administración, oye, mira, yo me voy a otro sitio que aquí este no es mi lugar. En fin, la dimensión exógena es la gran olvidada, ya lo he dicho, y yo creo que aquí el fortín digital, se está construyendo un fortín digital con muchas dificultades de acceso, está empezando a plantear muchísimos problemas, hay un montón ya de reportajes de los medios de comunicación, las redes sociales están plagadas de testimonios, y yo tengo testimonios personales, individuales, para dar y regalar sobre cómo mal funcionan todos estos sistemas. Y bueno, pues, ¿dónde vamos a llegar? Porque en definitiva ya estamos en un sistema de relaciones con la pantalla que muchas veces son tortuosas y donde efectivamente la impersonalización de la administración pública, te tienes que relacionar con una fría pantalla y que, bueno, pues esto puede ser la antesala a la gestión automatizada. Yo, si no veo a un funcionario, si no tiene cara ni ojos, si no puedo interlocutar con él, si no puedo plantearle preguntas, si esto me lo puede contestar un bot, y ya está. Y esto es lo que puede llegar a pasar. Porque si no hay contacto físico, con todos mis respetos, no hay empatía. No hay empatía. Si no ves los ojos ni la cara a nadie, y esto, pues bueno, está llegando a extremos muy serios. Con la cita previa, que tiene ventajas, sin duda, pero tiene numerosos inconvenientes y provoca muchos desajustes. Y es además de muy dudosa legalidad, yo diría que es ilegal, en todo lo que se refiere a la tramitación de procedimientos administrativos vía la Oficina de Asistencia al Registro, porque los plazos pasan y a ti te pueden dar cita y dan cita pasados ya los plazos de los procedimientos administrativos y tu solicitud pues no se tramita. Y esto, la brecha digital, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque esto, los servicios a la ciudadanía por medios telemáticos, está muy bien mejorarlos, hacerlos accesibles, hacerlos fáciles, hacerlos, como dice también el documento de la brújula digital, pues bueno, romper todo lo que tiene que ver con las limitaciones geográficas, pero cuidado, porque si a las limitaciones geográficas las mejoramos, pero podemos encontrar muchas otras limitaciones. Y en fin, concluyo ya. La política de la UE y la política del Estado o la política de España sobre digitalización, hay una cierta desarticulación que convendría ir aclimatándola. La cultura política y el marco institucional normativo, así como las estructuras, procesos y personas, pues no está contribuyendo de forma efectiva a una digitalización transformadora. Sí a una digitalización, pero no transformadora. Esto es importante. Y ya veremos a qué conduce. La digitalización endógena va muy lenta, también con muchos desajustes. Y bueno, pues tiene una debilidad manifiesta, entre otras muchas, procedimentales, y también en cuanto a competencias digitales de las personas que prestan servicios como directivos o como funcionarios en las administraciones públicas.
Las relaciones entre la administración pública y la ciudadanía, ya lo he dicho, se están resintiendo muchísimo. Hay un deterioro de la imagen y de la confianza de la ciudadanía en la administración pública. Lo que no puede hacer la administración digital es prestar peores servicios que se prestaban presencialmente. No sé qué diría Forges si en estos momentos que este humorista español que tanto tomó como foco la burocracia de ventanilla, si hubiese conocido la digitalización tal y como está en estos momentos y las relaciones que tienen las personas con las administraciones públicas. La clave, a mi modo de ver, está en articular un buen sistema de transición digital, invertir mucho en la transición digital, diseñar muy bien cómo se va a hacer y qué medidas se van a adoptar, y que el gobierno de España pues se ajuste, digamos, a la década digital que está diseñando la Unión Europea y ponga más, inclusive, porque aquí los efectos de la digitalización en España son muy preocupantes. Más de 20 millones de personas, según el informe DESI de 2020, más de 20 millones de ciudadanos no tienen competencias digitales básicas. Si más de 20 millones de ciudadanos no tienen competencias digitales básicas, la implantación de la administración pública, la administración digital, en relación con la ciudadanía, plantea muchas dudas y muchos problemas. Y el objetivo de llegar al 50% que tiene la Agenda 2025, pues es un objetivo muy ambicioso, demasiado ambicioso, porque no veo que se estén adoptando medidas paliativas para conseguir que se pueda cumplir. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Siempre es un placer escucharte y además siempre nos aportas perspectivas nuevas y conocimientos y nos dejas, digamos, posibles preguntas que seguro que ahora te van a realizar. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas porque vamos muy ajustados de tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, que abra el micrófono, que se levante la mano y que abra el micrófono y que lance la pregunta. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Herrera, de la Cancillería Argentina. He escuchado con detenimiento la exposición y el tema de la digitalización de la administración pública creo que es algo a nivel internacional y que la pandemia ha potenciado. Acá usted habló en su exposición de un programa Brújula Digital 2030, que para que sea eficaz y eficiente necesariamente necesita de la utilización de los servicios TIC, estos servicios de tecnología de comunicación e información. Y en parte de su exposición habló también de la reducción de brechas digitales, que son compromisos que los estados han asumido en Naciones Unidas. Concretamente, la pregunta es, ¿qué medidas ha tomado el Reino Unido de España para reducir estas brechas digitales? Pues hasta... Perdona, sí, Rafael, vamos a ver si hay alguna pregunta más y así vamos acumulando preguntas. Bueno, pues contestamos primero esa pregunta entonces. A ver, sí, efectivamente es una buena pregunta y sobre todo, ¿qué medidas? Y hasta ahora las medidas están siendo muy tibias. ¿Por qué? Básicamente porque lo he querido dejar claro. Quizá la exposición ha sido muy rápida porque me dijeron que la tenía que limitar a 30 minutos y por tanto he tenido que sacrificar muchos matices. ¿Por qué se está prestando una atención residual a todo este problema? Porque el foco principal que tenía, el problema que tenía en concreto España y las administraciones públicas españolas era resolver la implantación efectiva de su propia administración digital, la dimensión endógena. Hasta que esto no se resolviera bien, pues parece ser que nos iban a plantear otros problemas. Yo creo que aquí hubo un error de concepto. Un error de concepto porque tendrían que haber ido las dos cosas, digamos, alineadas. Es decir, mientras tú implantas un sistema más o menos sofisticado y más o menos efectivo de administración digital desde el punto de vista endógeno, tienes que preocuparte siempre y hacerte preguntas constantes de hasta qué punto la ciudadanía te acompaña en ese proceso. O estás dejando mucha gente atrás, ¿eh? Es decir, por utilizar el lema de la Agenda 2030. Es decir, en vez de no dejar nadie atrás, estás dejando mucha gente atrás. Aquí las medidas que se están adoptando, y es curioso, si se miran todos los documentos que se han hecho aquí en España en relación con este tema,
aparece la brecha digital, pero aparece de forma muy tangencial, de forma muy circunstancial. No aparece como sistema. Por eso he hecho hincapié en que la Unión Europea, y nosotros somos miembros, obviamente, somos Estado miembro de la Unión Europea, también lo venía diciendo, pero desde 2021 principalmente, hay documentos anteriores que también, sobre todo de inteligencia artificial, que ya toman como modo o como foco una inteligencia artificial antropomórfica, según la estrategia de la Unión Europea de inteligencia artificial, pero a partir de 2021 yo creo que se toma conciencia por parte de la Unión Europea de que este es un problema que va a ser serio. Hay un profesor de Harvard, Antras, que ya ha dicho que la revolución tecnológica puede comportar mayor desigualdad. Entonces, esto sería muy grave. Esto sería muy grave. Es decir, ¿cómo vamos a evitar que la brecha digital pues no se convierta en una exclusión digital casi permanente y que haya pues un colectivo de, entre comillas, de parias digitales que bueno, la administración los ignora por completo? Es que hay que tener mucho cuidado con esto y por eso digo que la presencialidad sigue siendo necesaria en la administración pública. Es imprescindible en determinados servicios, sin duda, que lo requieren, pero yo creo que la presencialidad, mientras haya un 1% de la población que no tenga unas competencias digitalizadas básicas, digitales básicas, yo creo que esto es importante. ¿Qué medidas están adoptando? Pocas. Hasta ahora pocas. Vamos a ver si con los fondos Next Generation, pero los fondos Next Generation para la recuperación económica y la resiliencia se están enfocando mucho, y también el plan de recuperación español, mucho en reforzar infraestructuras tecnológicas, en reforzar, digamos, la tecnología de las empresas. Sí que habla también de las competencias digitales, claro que habla, tiene un componente, el 19, pero vamos a ver cómo se desarrolla este componente 19, porque esto se está gestionando de forma muy lenta todavía. Y vamos a ver si esto, pues supongo que Carme Artigas, que es la secretaria de Estado de Transformación Digital, que clausura este congreso, supongo que les dará muchas más claves que yo, que lógicamente no las tengo. Y supongo que estarán en la línea de reforzar también este ámbito, que hasta ahora está en un ámbito pues muy poco cuidado, seamos así de francos. Está muy descuidado por parte de la Administración General del Estado, pero también por parte de las comunidades autónomas y por parte de las entidades locales. Cuidado por todos en general, porque la crisis pandémica ha establecido unos roles patológicos que se han quedado enquistados. En la cita previa, como les decía, pues bueno, el que se tenga que relacionar las personas, los ciudadanos, con la administración pública a través de medios telemáticos, cuando no hay una obligación salvo para determinados colectivos. Y se está imponiendo una obligación de facto y se está trastocando todo el sistema normativo, las reglas y los derechos. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues vamos porque yo sí tenía alguna otra pregunta, pero vamos a dar por concluida la sesión, porque vamos con el tiempo ya otra vez justo. Simplemente, como reitero, agradecerte tu presencia, aunque sea virtual, en este congreso, tu disponibilidad a nuestro llamamiento. Y a todos ustedes, simplemente darles las gracias. Comenzamos el 4º Congreso Internacional del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración y, como les he dicho, espero que puedan disfrutar y aprovechar este encuentro de carácter científico y de carácter profesional. Muchísimas gracias.